Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar del oscuro tema de las cacerías de brujas. Nos sumergiremos en cómo fue que los juicios y las cacerías de brujas han cambiado el rumbo del mundo mágico y la historia del mundo muggle también. Si bien el mundo de Harry Potter puede estar lleno de maravillas, no es inmune a las sombras que viven en el corazón de los seres humanos. Así como en nuestra sociedad muggle, el mundo mágico también se ha enfrentado a cacerías y persecución injusta, donde los prejuicios y el miedo han proyectado una siniestra sombra en las vidas de los seres mágicos. Pero antes de comenzar con la parte de ficción y ver qué es lo que sucedió en Harry Potter, quiero primero echar un vistazo a la historia de las cacerías de brujas en el mundo muggle, un fenómeno que ha durado siglos, que ha cobrado las vidas de entre 35,000 y 50,000 víctimas. Una vez que hemos terminado con las atrocidades del mundo real, pasaremos a la versión del mundo mágico para compararlas y ver cuáles son las diferencias. ¿Qué son las cacerías de brujas? En los anales de la historia de la humanidad, pocos eventos llaman tanto a la imaginación y al miedo como las enigmáticas cacerías de brujas. Estos escalofriantes capítulos de nuestro pasado nos ponen la piel de gallina, ya que el miedo y la paranoia que los alimentaron parecen algo inconcebible en nuestro mundo moderno, pero para entender los orígenes y lo complejo de las cacerías de brujas, debemos viajar a través del tiempo, explorar sus orígenes, motivaciones y las devastadoras consecuencias que llegaron a quienes eran acusados de brujería. En su núcleo, las cacerías de brujas eran campañas que buscaban identificar, perseguir y eliminar a individuos que poseían supuestamente poderes sobrenaturales y que se mezclaban con las fuerzas oscuras. Los acusados eran etiquetados como brujas o hechiceros, eran agentes del mal y la malevolencia. Las cacerías de brujas se adaptaron a lo largo de la historia, pero compartían algo: la creencia de que las brujas eran una amenaza para la sociedad y que eliminarlas era un deber sagrado. Los orígenes de las cacerías de brujas pueden rastrearse a varias civilizaciones antiguas, donde el miedo de poderes usurpadores y lo desconocido alimentaron la creencia en la magia y la brujería. En sociedades como el antiguo Egipto, Mesopotamia y Grecia, prácticas como la adivinación, pociones y hechizos eran algo común, formaban parte de las tradiciones mágicas. Pero si bien estas civilizaciones antiguas tenían una perspectiva sesgada sobre la magia, ya que sus practicantes eran frecuentemente individuos venerados, las semillas de la sospecha y el miedo comenzaron a crecer. El período clásico, Europa y más allá. Uno de los capítulos más infames en la historia de las cacerías de brujas se dio en Europa durante la época conocida como la era postmedieval, lo cual es entre el siglo XV y el siglo XVIII. En esta época en Europa, las cacerías de brujas llegaron al punto de provocar ansiedad social, fervor religioso, misoginia y dinámicas de poder para generar la tormenta perfecta de histeria y persecución. Las creencias supersticiosas mezcladas con las enseñanzas cristianas y el miedo a lo sobrenatural prepararon el escenario para lo que sería una persecución incansable de quienes se creían eran brujas. Estas persecuciones fueron alimentadas por varios factores culturales, políticos y religiosos. La reforma protestante, que vino de la fragmentación de la Iglesia Católica, llevó a un incremento en la tensión religiosa y sus divisiones. Diferentes denominaciones de cristianos buscaban el poder y la influencia, y las acusaciones de la brujería se convirtieron en una manera de desacreditar y eliminar rivales. Además, la estructura social patriarcal de la época aumentó la persecución de las mujeres. Las mujeres acusadas de ser brujas frecuentemente eran aquellas marginadas, pobres o independientes, las que desafiaban las normas y la norma de poder establecida. Las mujeres que no se conformaban con las expectativas de su comunidad eran más vulnerables a ser acusadas, ya que su independencia o conducta poco convencional eran percibidas como evidencia de su conexión con poderes oscuros. Los métodos usados durante las cacerías de brujas eran crueles y horripilantes. Las personas acusadas eran torturadas, frecuentemente se obligaba a confesar y los juicios no eran para nada justos. Las pruebas que se usaban comúnmente para la brujería eran marcas físicas, como lunares o marcas de nacimiento, y se creían que eran marcas de brujas. Habilidades sobrenaturales como el poder flotar o cambiar de forma, y hasta testimonios de otras brujas acusadas obtenidos a través de tortura. Los juicios por brujería de Salem. Pero esta práctica no fue exclusiva de Europa. En el continente americano,
Los infames juicios por brujería de Salem se desataron en Massachusetts, dejaron una marca indeleble en la historia estadounidense. Antes de comenzar con eso, quiero señalar que los verdaderos juicios por brujería de Salem sí son diferentes de lo que hemos visto en el mundo mágico. Por ahora, vamos a echar un vistazo a lo que sucedió en realidad y luego veremos el asunto en versión de Harry Potter. Continuemos. No hay ninguna discusión sobre cacería de brujas que esté completa sin sumergirse en el oscuro legado de los juicios por brujería de Salem, que se desarrollaron en Estados Unidos a finales del siglo XVII. En esta época se vio a una sociedad puritana consumida por el miedo. Las acusaciones de brujería eran feroces. Los juicios llevaron a las trágicas muertes de 20 personas inocentes. Resaltaron las devastadoras consecuencias de la histeria y el fanatismo sin supervisión. Los juicios por brujería de Salem se llevaron en ese pueblo en Massachusetts entre 1692 y 1693. Los juicios fueron desatados por una serie de misteriosas e inexplicables convulsiones y conducta extraña mostrada por varias jóvenes en la comunidad. Entre ellas estaban Betty Parris y Abigail Williams, y se creía que estaban poseídas por brujas. Se acusó a otros en la comunidad de poseer poderes sobrenaturales y de congeniar con el diablo. Estos juicios quedaron marcados por una falta de debido proceso y justicia. Las personas acusadas eran sometidas a duros interrogatorios, frecuentemente llevaban a confesiones forzadas. Aquellos que no confesaban eran sometidos a formas brutales de castigo, como el infame aplastamiento, donde piedras se colocaban en el cuerpo del acusado hasta que confesaran o murieran por el peso. Se asumía que las acusadas eran culpables hasta que se demostrara su inocencia, y la persona acusada debía dar las pruebas, es decir, que todo estaba en su contra. La histeria y el miedo que guiaron los juicios pueden atribuirse a diferentes factores. La rígida y austera atmósfera religiosa de la Nueva Inglaterra puritana creó un entorno donde desviarse de las normas sociales era visto como una amenaza. Los residentes de Salem creían en el reino espiritual y que estaba lleno de fuerzas malévolas, y temían enormemente a la influencia de Satanás. Las tensiones sociales y económicas de la época también jugaron un papel, ya que el pueblo de Salem estaba pasando por varios cambios que trajeron inseguridad e inestabilidad. Un aspecto destacable de los juicios de Salem es que frecuentemente quienes acusaban y quienes eran acusadas eran mujeres. La mayoría de las acusadas eran mujeres que no seguían las estrictas expectativas de la comunidad puritana, ya sea a través de su conducta, reputación o ideas no convencionales. Este aspecto de género de los juicios refleja la dinámica de poder y la misoginia social en la época, donde las mujeres que no seguían las normas eran vistas como una amenaza al orden establecido. Los juicios de brujas de Salem llegaron a un punto clave cuando el respetado ministro Increase Mather, sí, así se llama, junto con otras figuras de influencia de la colonia, expresaron su escepticismo y buscaron una solución más cuidadosa. Conforme los juicios perdieron credibilidad y el apoyo del público, las autoridades se deshicieron del tribunal de Oyer and Terminer, la corte específicamente establecida para estos casos. Las acusadas fueron perdonadas o liberadas de prisión y terminó la cacería de brujas. Las cacerías del mundo mágico. En el mundo de Harry Potter, donde la magia es abundante y hay animales fantásticos, nos encontramos también con un panorama oscuro: el espectro de las cacerías de brujas. Dada la naturaleza de los magos y brujas de la historia de Harry Potter, supongo que no deberíamos sorprendernos de que los dos mundos hayan tenido problemas con esta parte de su historia. Pero si bien las cacerías de brujas del mundo mágico se parecen un poco a las del mundo muggle, tienen sus propios giros y cambios que las hacen destacar. Comencemos con las similitudes. Lo primero que vale la pena mencionar es que las fechas de las cacerías del mundo muggle coinciden con las del mundo mágico. Ambas versiones de las cacerías ocurrieron aproximadamente entre los siglos XIV y XVIII. Otra similitud clave es la atmósfera del miedo y la paranoia que rodeaban a quienes eran acusadas de brujería. En el mundo mágico y en el muggle, las acusaciones se basaban en rumores y en venganzas personales en lugar de evidencia concreta. Esto llevó a una atmósfera de sospechas, donde cualquiera podía ser un objetivo y acusado de manera injusta. Además, las cacerías de brujas en ambos casos involucraron prejuicios sociales que buscaban erradicar a quienes poseían poderes sobrenaturales. En el mundo muggle, esto fue alimentado por creencias religiosas o el miedo a lo desconocido. En el mundo mágico,
Los muggles tenían un gran miedo y no le tenían confianza a los magos y brujas. Eso llevó a su persecución. Otra similitud está en las consecuencias a las que se enfrentaron quienes eran acusados de brujería. En ambos casos, los individuos eran castigados de manera severa. Frecuentemente eran encerrados, torturados y ejecutados. El método de ejecución más mencionado en el lore de Harry Potter es la quema de brujas en la hoguera. Vamos a las diferencias. En cuanto a este tema, una de las más grandes y entretenidas diferencias fueron los métodos de tortura que se usaron con las brujas del mundo mágico. El resultado, digamos, era un poco distinto. Verán, en el mundo mágico los magos y brujas podían usar la magia para escapar de las consecuencias letales de las cacerías. Uno de los mejores ejemplos es el encantamiento congelador de llamas, el cual permitía que magos y brujas por igual sobrevivieran a la hoguera, como Gwendoline la Rara. En estos casos, las brujas fingían gritar de dolor cuando en realidad les estaban dando muchas cosquillas. Esto les permitía escapar de su ejecución. Las personas no mágicas, a quienes frecuentemente nos referimos como muggles, le tenían miedo a la magia en la época medieval, pero no eran buenos para identificarla. En el raro caso de que se atraparan a una bruja o mago real, quemarlos no tenía ningún efecto. El mago o bruja ejecutaba el encantamiento congelador de llamas y luego fingía gritar de dolor mientras disfrutaba de una sensación placentera y cosquilleante. En efecto, Gwendoline la Rara disfrutaba tanto de esto que permitió que la atraparan no menos de 47 veces en diferentes disfraces. Una de las grandes diferencias fue la respuesta de la población del mundo mágico a las cacerías. En el mundo muggle, conforme aumentó la intensidad de las cacerías de brujas, los perseguidos no tuvieron alternativa salvo vivir asustados y esconder sus verdaderas identidades. Es lo que podían hacer. Las brujas del mundo mágico, por otro lado, fueron capaces de comenzar dobles vidas. Frecuentemente usaban encantamientos para ocultarse. Esto les permitió establecer comunidades ocultas dentro de sus propias aldeas muggles, aseguraron su seguridad y preservaron su existencia mágica. Podemos ver referencias a esto en las notas de Dumbledore en su copia del libro de los cuentos de Bill el Bardo. Conforme las cacerías de brujas se volvieron más feroces, las familias mágicas comenzaron a vivir vidas dobles. Usaron encantamientos de ocultamiento para protegerse y a sus familias. Para el siglo XVII, cualquier mago o bruja que eligiera fraternizar con muggles se volvía un sospechoso y hasta era rechazado por su propia comunidad. El Estatuto Internacional del Secreto. Para el siglo XVII, las relaciones entre muggles y magos estaban en el límite. La persecución de magos y brujas había aumentado en toda Europa desde el inicio del siglo XV, lo que llevó a muchos en la comunidad mágica a desarrollar un gran miedo y sensación de peligro. Y fueron las familias mágicas quienes quedaron particularmente vulnerables durante esta época oscura, ya que sus niños, quienes no habían aprendido a controlar su magia, frecuentemente llamaban la atención de los cazadores de brujas muggles. Así, la persecución de jóvenes magos fue una triste realidad de esta época. Los muggles constantemente presionaban a magos y brujas para que hicieran magia para sus propios fines. Buscaban usar sus poderes para fines muggles y exigían que les enseñaran a usar magia. El número de quema de brujas aumentó. Algunos muggles incluso fueron acusados de manera injusta y fueron quemados. En Gran Bretaña, el recién formado Ministerio de Magia desesperadamente buscaba establecer una comunicación con la monarquía británica muggle, quienes en el momento estaban bajo el reinado de Guillermo III y María II. Una delegación especial del ministerio suplicó que se protegiera a magos y brujas con la ley muggle. Buscaban ser reconocidos dentro de la sociedad. Sin embargo, las súplicas del ministerio británico llegaron a oídos sordos. La falta de respuesta de la monarquía inglesa fue la gota que derramó el vaso, y los magos buscaron un camino diferente, un camino de estar encubiertos, ocultos de los muggles y su siempre creciente hostilidad. No tuvieron opción salvo convertirse en secreto. Los magos se vieron obligados a alejarse del mundo de los muggles y crear su propio reino mágico. Esto llevó a que se estableciera el Estatuto Internacional del Secreto, una medida de protección que ha permitido que la sociedad mágica se mantenga en paz durante siglos. Esta ley fue instituida por la Confederación Internacional de Magos, una organización intergubernamental que es, digamos, el equivalente de las Naciones Unidas del mundo muggle. Esta ley se firmó en 1689 y se ratificó en 1692.
se creó para ocultar la existencia de los magos y brujas del mundo muggle. Fue diseñada para proteger al mundo mágico a través de la implementación de estrictas medidas de discreción. Así se impedía que los muggles supieran de la existencia de una comunidad mágica y sus habilidades. El estatuto requería que todas las brujas, magos y criaturas fantásticas de inteligencia casi humana cumplieran las leyes de sus respectivas entidades gubernamentales, como el Ministerio de Magia en Inglaterra o el Magicongreso de la Sociedad Americana. Cada entidad gubernamental mágica será responsable de ocultar, cuidar y controlar a sus animales fantásticos, seres y espíritus dentro de sus fronteras. Si alguna criatura causa daño o llama la atención de alguna comunidad muggle, esa nación será sujeta a una pena por parte de la Confederación Internacional de Magos. Al mezclarse con los muggles, magos y brujas adoptarán un código de vestimenta totalmente muggle, que será lo más cercano posible a la moda de la época. La vestimenta debe ir acorde al clima, la región geográfica y la ocasión. Nada que pueda autoajustarse se puede usar frente a muggles. La introducción del estatuto inició una era de secretos y de separación entre el mundo mágico y el muggle. Pero, si bien ofreció protección a magos y brujas, también representó desafíos y restricciones a las interacciones con los muggles. Vale la pena decir que, a pesar de establecer alguna paz, no todo mago y bruja estaba de acuerdo con esta solución. Oposición. Como toda ley importante en la sociedad, el Estatuto Internacional del Secreto fue recibido con cierta oposición. Una de las voces más fuertes pertenecía a una familia que ya conocemos bastante bien, los Malfoy. En ese momento, los Malfoy eran una de las familias más acaudaladas e influyentes de la comunidad mágica. A pesar de su creencia en los valores de la sangre pura y la superioridad mágica, los Malfoy tenían un historial de haberse asociado con círculos de riqueza y de estatus en el mundo muggle, como la realeza y la aristocracia. Como podrán haber adivinado, el amor de los Malfoy por los tesoros muggles eran más grandes que su sentido de importancia por el bienestar de la comunidad mágica. La ley requería que todos los mágicos se separaran de la sociedad muggle. Directamente puso en juego la posición de la familia dentro de la sociedad que tanto disfrutaban, y por eso se opusieron vehementemente al estatuto. Sin embargo, una vez que se ratificó en 1692, los Malfoy cambiaron abruptamente su posición. Cortaron todo vínculo con las familias muggles y apoyaron la ley que habían rechazado. Pero había otros argumentos contra el estatuto que no eran así de egoístas. Muchos decían que al separar ambos mundos, los magos y brujas se negaban la oportunidad de ser una influencia positiva y de cambiar la actitud de los muggles en cuanto a la magia. Era la opinión de muchos que perpetuar esta división entre los mundos mágico y no mágico fomentaría la ignorancia y las sospechas. Otros buscaban un diálogo abierto entre magos, brujas y muggles, haciendo énfasis en la importancia de la confianza, la educación y la comprensión. Estos individuos creían que al unificar las comunidades mágica y no mágica, se podría llegar a una existencia armoniosa, se iría el miedo y se promovería la aceptación. Pero debo decir que esa perspectiva sí suena como algo idealista, al menos en esta época de la historia. Además, a lo largo del tiempo, hemos tenido momentos en los que magos y brujas se cuestionan esta naturaleza opresiva del Estatuto Internacional del Secreto. Algunos han dicho que pasa por encima del derecho fundamental de los individuos mágicos al obligarlos a ocultarse y negar la libertad de vivir como verdaderamente son. Creían que al ocultar sus habilidades, los magos y brujas negaban su propia identidad y perpetuaban una sensación de vergüenza y de vivir en secreto. Pero, si bien la oposición al Estatuto Internacional del Secreto no cambió el resultado, estas voces nos recuerdan de las complejas consideraciones morales y éticas que rodean el secreto mágico. A veces me pregunto si un mundo construido de manera abierta y con comprensión entre los seres mágicos y no mágicos pudo haber alcanzado una forma diferente de unión y armonía. Los juicios de Salem en Harry Potter. Como podrán haber adivinado, estos juicios también llegaron al mundo de Harry Potter. De hecho, aunque no se dice explícitamente, el año en que se estableció el Estatuto Internacional del Secreto es el mismo en el que ocurrieron los juicios por brujería de Salem, lo cual seguro no puede ser una coincidencia.
Estos juicios pueden ser vistos como un catalizador para que los magos y brujas se ocultaran, asegurando su supervivencia e impidiendo ser perseguidos. Esto hace eco a través del contexto histórico, donde las cacerías de brujas llevaron a la comunidad mágica a tomar medidas desesperadas como ocultar su verdadera identidad o buscar refugio en comunidades ocultas. Además, los juicios provocaron que muchos magos y brujas que ya estaban en el Nuevo Mundo regresaran a su hogar, y esto llevó a que no hubiera mucha migración durante siglos, especialmente por parte de las familias de sangre pura. Aunque las cacerías de brujas rara vez atrapaban a verdaderos magos y brujas, su perversa naturaleza y lo lejos que llegaron hizo que las escuelas más importantes como Hogwarts e Ilvermorny y los gobiernos como el Ministerio Británico y Macusa establecieran sus sedes en lugares muy remotos o que pudieran ocultarse por poderosos medios mágicos. Curiosamente, Ilvermorny, también conocida como la Hogwarts estadounidense, fue fundada en Massachusetts, el mismo lugar en donde se desataron los juicios, oculta a plena vista en la cima del monte Greylock. Otra diferencia entre las cacerías de brujas reales y las del mundo mágico es la existencia de la cacería durante el siglo XX. En 1926, el famoso magizoologista Newt Scamander encontró a una joven niña en Sudán cuyas habilidades fueron descubiertas por los muggles, y eso llevó a que fuera encerrada. Esto sugiere que a pesar de que la comunidad mágica lucha por mantenerse oculta, las cacerías aún ocurren en ciertas regiones y son una amenaza para individuos mágicos. Hoy en día, los juicios son recordados a través de 4 estatuas doradas de Fénix que están en el cuartel general de Macusa en la ciudad de Nueva York. El poder del miedo. En el clímax de las cacerías de brujas, el miedo fue un arma potente para quienes buscaban mantener el orden social y el control. Las comunidades se movían con incertidumbre y eran tiempos difíciles. Buscaban explicaciones para la mala fortuna y las tribulaciones. La brujería fue un buen chivo expiatorio. Cuando no había buena cosecha, se daban plagas, infertilidad o desastres naturales, los individuos acusaban a la brujería por estas calamidades, y eran los chivos expiatorios para poder calmar la ansiedad colectiva. Es crucial reconocer el papel de esta manipulación de los prejuicios y de la explotación del miedo que perpetuaron las cacerías de brujas. El control ejercido por las autoridades y quienes estaban en el poder dependía de la división y la paranoia que se esparcía en las comunidades. Las repercusiones de esta manipulación reverberó a través de las vidas de los acusados y más allá. Dejó cicatrices en la psique colectiva de las sociedades. Conclusión. Las cacerías de brujas son espeluznantes recuerdos de lo que puede hacer la humanidad cuando es consumida por el miedo, la ignorancia y los prejuicios. Desde sus antiguos orígenes hasta las famosas cacerías de Europa y más allá, estos oscuros capítulos de nuestra historia dan forma a las vidas de diferentes individuos y generan cicatrices en la sociedad. Conforme recordamos a las víctimas, aprendamos del pasado, pongámonos en contra de la discriminación y fomentemos un mundo donde la compasión y la comprensión van por encima del miedo y el odio. Y eso es todo por este video. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.